Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de homeschooling de Ateriel. No sé, Mariano, si me escuchas ya por ahí. Te escucho, sí. Perfecto, ya estamos dentro. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de homeschooling de Ateriel. Mi nombre es Francisco López, soy el CEO de Mindway y tenemos la suerte de contar esta tarde con un invitado de excepción, con Mariano Hernández. Él es profesor de innovación en eh, todos nuestros programas, básicamente, en los programas de marketing y comunicación de moda y lujo, en los programas de marketing digital de moda y en los másters. Y bueno, pues él además es Apple Senior Business Development y vamos a estar debatiendo aquí cómo está afectando todo esta situación que estamos viviendo al retail. Y vamos a hablar además de cómo va a acelerar los cambios en el retail. La verdad es que estamos viviendo un mundo que hace quizá pues 2 meses no nos hubiésemos imaginado. Pues estamos haciendo más Zooms que nunca. Muchos han descubierto lo que es el Zoom literalmente hace unas semanas. Y desde luego el retail lo está sufriendo a toda regla. Y me gustaría poder hablar aquí con Mariano pues de cómo vemos esta situación y de cómo está afectando a las empresas esta situación, ¿no? Hace unos meses, pues todas las empresas estaban obsesionadas con la transformación digital, con el introducir tecnología y en este momento, pues esa transformación digital está llegando pues a marcha forzada. Mariano, ¿cómo están viviendo desde tu punto de vista? Bueno, antes de empezar a hablar de eso, me gustaría hablar de otra cosa. Vamos a poner en común cuál es nuestra visión de qué es un retail, antes de nada, ¿no? ¿Qué es un retailer Mm. a día de hoy que tenemos que considerar qué es un retailer, ¿no? Porque pues cuando hablamos de la palabra retailer, pues todo el mundo se imagina pues un department store, todo el mundo se imagina una tienda de Mm. moda, todo el mundo se imagina pues cualquier supermercado, ¿no? Pero a día de hoy, ¿qué tenemos que entender como retailer? Pues es una buena pregunta porque el concepto evoluciona mucho desde los orígenes, que quizá al principio era más pegado a ese concepto de department store o de grocery o de supermarket de alimentación, pero hoy en día se considera retail prácticamente cualquier negocio que tiene una componente de cara al cliente, es decir, la banca minorista que atiende al consumidor normal, que no es banca privada o banca de empresas, también se considera retail. Y a sus oficinas bancarias a veces las denominan branches, como denominamos branches también a veces a las tiendas del retail de moda, por ejemplo. Pero sí que es cierto que ese concepto evoluciona muchísimo más desde que entra la componente digital y empezamos a tener transacciones a través del canal digital. Y ahí todos ven el canal digital, sea un retail de moda, de alimentación, de electrónica de consumo, de lo que sea, como una oportunidad de crecer. Sí que hemos visto que ese crecimiento no es ad infinitum, acaba estabilizándose con unos porcentajes de venta que dependen de cada industria, de cada región, pero yo diría que el retail básicamente es quien pone productos y servicios, digamos, a pie de calle, y entiendo por pie de calle tanto el entorno físico como el digital. Lo que hemos aprendido en estos últimos 10 años es que en tanto en cuanto se transforma un retail tradicional en la componente digital y le da a los clientes capacidades digitales e e-commerce digitales, en tanto en cuanto lo tiene que hacer también con la componente real. Pensábamos que podía haber pure players digitales que dejasen de tener tiendas físicas y el gran pure player digital que ha sido siempre Amazon empieza a abrir tiendas físicas, no a deshacerse de ellas. Entonces, el concepto de retail yo creo que ahora es más amplio que al principio, pero no ha dejado atrás el concepto tradicional de oficina, tienda, punto de venta, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y hemos visto cómo, de cierta forma, en los últimos años, pues todas las empresas al final, cuando abrían el canal de venta online, pues bueno, muchas veces tenían que duplicar, ¿no? el stock, tenían que duplicar el almacén y bueno, pues no se había llegado a integrar ese punto de venta digital con el punto de venta físico y esto ya pues se estaba haciendo, se había empezado a hacer, pero bueno, en este momento nos hemos encontrado en una situación en la que el punto de venta físico literalmente está cerrado. ¿Cómo está Sí, afectando sí, sí. esto
a las grandes marcas y sobre todo vamos a analizarlo también por diferentes sectores. Pero vamos a empezar hablando por el sector de la moda, después seguiremos con el lujo y después hablaremos, pues si quieres, con los supermercados, pero están viviendo de otra Sí, forma. El sector sí. de la moda lo está sufriendo tremendamente, como hemos visto. ¿Y cuáles son dentro del sector de la moda los grandes challenges que vislumbras en los próximos años y con esta situación? Porque esa situación está claro Pues que va a marcar un antes y un después. sí, 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 desde luego. A ver, la moda tradicionalmente, o podemos distinguir, hay en moda, si quitamos el lujo, como dices, eh, hay varios retailers con varios modelos, pero básicamente en el momento que el retail de moda abría un canal digital, lo que se daba cuenta es que el incremento en las ventas era sustancial. En Europa hablamos de pues, los mejores de la clase, a lo mejor están por encima del 15% de ventas a través del canal digital. Un 10% de ventas a través del canal digital para una marca de moda no es una aspiración inasumible. Es decir, claro, un canal nuevo, un 10% de ventas, estamos hablando de un aumento en los ingresos bastante considerable. Lo que no habíamos considerado en el canal online, en el textil, es el tema de las devoluciones, la logística de las devoluciones. Es algo que una vez que un cliente asocia su talla a una marca, pues prácticamente utiliza el canal online casi como un probador en muchas ocasiones. Y tenemos muchos ejemplos en Europa y en Latinoamérica y en Estados Unidos de retailers que prácticamente ese 15% que les deja márgenes lo acaban perdiendo con las devoluciones. ¿Qué ocurre ahora mismo? Que ese retail está cerrado, el punto de venta está cerrado. La mejor experiencia que le podemos dar al cliente, que es el punto de venta, la tienda está cerrada. Con lo cual sí que en algunas marcas ha habido o se mantiene un incremento en la venta online, pero el problema que hay de la venta online es que llega un momento en que se cruzan los costes de devolución con el beneficio que generas. Te puede ser interesante estar vendiendo un 15% de tus productos a través de la venta online porque son ciertos productos, complementos, ciertos tipos de productos según la marca que seas, pero si vendes todo el catálogo a través del online con el mismo impacto en las devoluciones, pues quizá en márgenes no te sea tan interesante. Y como bien dices, de esto no tenemos experiencia. No es la primera vez que las marcas se enfrentan a esto. Los e-commerce siguen abiertos, pero claro, a medida que crecen las ventas, crecen las devoluciones. Entonces deja de ser un negocio con el mismo margen que conocíamos hasta ahora. Teniendo en cuenta además que en la mayoría de los casos lo que se ha declarado es una reducción de la fuerza de trabajo de forma temporal o definitiva, porque el canal online solo no puede asumir todos los costes operativos del retail del textil. Esto, la foto que tenemos a día de hoy. Si se levanta el lockout que tenemos en muchos de los países, pues probablemente podamos esperar cierto impulso. Ahora, si mañana volvemos a abrir las tiendas de moda, es de esperar que esto no remonte en un mes o dos. La gente no va a empezar a consumir de forma masiva, sobre todo cuando muchos han sido despedidos de sus trabajos. Entonces, el retail, esa componente de consumo la sufre mucho. Habrá probablemente consolidación de tiendas, habrá concentración, habrá cierres, sin lugar a dudas. Y costará volver al nivel económico que teníamos. En términos económicos, el Banco Mundial está dando y el FMI están dando estimaciones muy parecidas o mayores que la crisis del siglo pasado o que la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el impacto realmente no lo sabemos, no lo podemos estimar todavía. Lo que estamos viendo es que, bueno, el mundo es más digital que nunca y modelos de negocios, como el modelo de negocio de la moda, que en digital es complejo. Sí estamos viendo, por ejemplo, algunos modelos de negocio que están intentando, pues bueno, vencer esas devoluciones, ¿no? Que al final, como dices, se comen los márgenes del digital. Y para eso está la tecnología. Pues, por ejemplo, te pongo el caso que seguro que los conoces, lo de, por ejemplo, Son of a Tailor, ¿no? Que te hace las camisetas a medida a través de un algoritmo. Claro. Y que eso al final dices, bueno, pues me evito estas evoluciones. Y esto es lo que está pasando en el mundo de la moda, donde estamos viendo pues que, bueno, esa digitalización al final termina minando los márgenes. Pero vamos a hablar de algo que tú y yo hemos discutido muchas veces. ¿Qué es lo que pasa con la banca? La banca al final, bueno, pues son retailers también, ¿no? Y es Sí. al final una oficina que tiene las puertas abiertas de cara a la calle. ¿Y qué es lo que ocurre cuando, primero, dejo de tener engagement con mi consumidor? Es decir, mi consumidor ya no va a una oficina, empieza a compararme a través de portales de quién da el mejor crédito o no. Y sobre todo, en un momento como el que estamos viviendo, que la gente no puede ir a la oficina y sí tiene la necesidad de pedir créditos y tiene la necesidad de ir al banco, y el banco además no está preparado para eso, porque lo primero es, si voy a pedir un Sí. crédito,
tienes que ir a la oficina porque ni siquiera tienen herramientas para digitalizar en este momento los procesos desde casa. Mm. Bueno, la banca ya venía bastante tocada previo a esto, en el sentido de que pues grandes bancos que tenemos en uno y otro lado del charco ya tenían un exceso de oficinas financieras. En los nuevos consumidores al final, y hay una gran diferencia aquí con la moda, cuando uno compra algo o un producto de moda, compra un producto para definir su personalidad. Te estás poniendo las cosas para definirte y contarle al mundo cómo eres. Cuando uno se contrata un préstamo hipotecario, un préstamo al consumo, ahí no hay definición del yo mismo de ningún tipo. Es decir, en un caso estamos comprando en base a una decisión de compra que tiene mucho más que ver con la identidad del consumidor, y en otro caso estamos comprando en base a atributos del producto. ¿Quién me da el préstamo a mejores condiciones? Me da exactamente, al final es dinero. Me da exactamente. Entonces, en la banca ha pesado mucho el cómo accedo a ese producto. Entonces, la banca ha estado compitiendo mucho en la componente digital. ¿Cómo hago, por ejemplo, para hacerte llegar un préstamo a través del smartphone sin que tengas que pasar por la oficina? ¿Cómo puedes endosar cheques haciendo fotografías? Es decir, se ha dado mucha cantidad de información porque el valor añadido que me estaba dando la banca a día de hoy no era que yo fuera a la oficina donde podía tener la mejor experiencia como consumidor, sino que la mejor experiencia es precisamente no ir a la oficina, no tener que desplazarme hasta allí. Entonces, esta es una gran diferencia. ¿Dónde estará el reto para la banca? El reto para la banca ahora mismo está en todo lo que en banca se denomina onboarding. Todos los procesos digitales que hagan que el cliente contrate el producto 100% en la componente digital. Efectivamente, tú lo has dicho. Vale. Ahora la banca tiene avales por detrás de las grandes instituciones de las regiones, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, están movilizando, si no dinero, avales para que las empresas y los particulares puedan pedir préstamos a sus entidades financieras, pero el tema es si a mí mi banco me ha dado herramientas suficientes para que yo pueda acceder a ese dinero porque no puedo ir a la oficina. Entonces, esto ya va a separar un poco los bancos que estaban preparados digitalmente para hacer ese onboarding en los productos que ofrecían de los que no, de los que eran más tradicionales. Y aquí una vez más, pues como no sabemos qué va a ocurrir, pero ya veníamos, no es como el caso del retail. El retail, por ejemplo, de moda estaba en plena expansión en algunas regiones. Habríamos más tiendas que nunca comparado con el año pasado. En el caso de la banca estábamos en recesión, estábamos cerrando oficinas financieras. Si además se le suma esta componente y la consolidación de bancos que veníamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa y en algunas regiones de Latinoamérica, pues va a hacer que probablemente se encuentren ante un panorama bastante desolador en cuanto al futuro. No olvidemos que, por ejemplo, cuando en Europa te dan dinero para una hipoteca, te están cobrando un diferencial de 2 puntos, que es un margen más parecido al de un supermercado que al de una tienda de moda, que tiene 2 puntos de margen, dos órdenes de magnitud de margen. Entonces, es un negocio que realmente esa componente de retail va a sufrir mucho, mucho, mucho más que el textil de retail. Bueno, estamos viendo cómo, desde luego, esto va a cambiar también pues, esa percepción del ladrillo. Nuevamente tenemos que aprender otra vez del sector del lujo. Y tenemos que aprender del sector del lujo porque hemos hablado de qué es lo que va a ocurrir con los retailers de moda en los próximos años, cuáles son los grandes challenges, ¿no?, que se van a encontrar para transformar el negocio y para digitalizarse y para crear realmente un modelo de negocio mucho más digital. Estamos hablando también de otros retailers como los bancos. Vamos a segmentar la moda en lujo. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora con ese segmento de lujo. Ese segmento de lujo, evidentemente, no está sufriendo, al igual que otros, la crisis de la misma forma, por varios componentes, ¿no? ¿Y cuál es realmente la gran diferencia entre el segmento lujo versus segmento moda accesible y segmento banca, etcétera? Bueno, yo diría que primigeniamente el modelo y la concepción del negocio del retail. En moda, por ejemplo, si vamos al modelo de fast fashion, estamos hablando de márgenes basados en rotar muchas veces el stock que tengo, en tener una gran cantidad de surtido o gestionar el surtido con muchísima variedad de producto, dependiendo del caso, pero allá hablamos de una componente logística muy complicada, los grandes operadores H&M, Zara, etcétera, miles de tiendas, 6.000, 5.000 tiendas con una logística endiablada desde el taller 1 hasta que nos ponen las prendas en casa. Sin embargo, cuando nos vamos al sector de lujo, nos encontramos con marcas que tienen 200 puntos de venta, 300 puntos de venta, con una concentración muy alta en zonas donde además se acumula mucha riqueza, como suele ser Asia-Pacífico. Hay un dicho, como sabes, en el mundo del lujo que dice que si eres una marca de lujo y no estás en Japón, no eres una marca de lujo, ¿no? Pues entonces,
Toca zonas, toca regiones también que suelen ser con una renta per cápita mayor que otras. Entonces, realmente lo que ocurre es que el modelo per se es un modelo que no está tan extendido en costes operativos como el retail de moda tradicional. Hay poquitas tiendas donde el producto además mantiene unos márgenes muy altos. Es un producto además con mucho más valor añadido y valor percibido por el cliente y que suele tener una componente de atemporal muy potente, con lo cual no está contaminada de las modas. Ahora, por ejemplo, muy probablemente los gustos de moda rápida cambien a algo mucho más funcional. Es alguna de las tendencias que estoy leyendo. Sin embargo, un Birkin seguirá siendo un Birkin, los productos insignia seguirán siendo productos insignia, ¿no? Entonces ya es que desde la concepción el lujo tiene un modelo bastante más resistente a este tipo de debacles económicas y lo hemos visto en la crisis del 2008, donde el lujo ha seguido creciendo a doble dígito mientras el resto de industrias lo estaban pasando realmente mal. Ahora, si comparamos con el caso de la banca, tiene lo peor de los dos mundos. Márgenes muy bajos y footprint a nivel mundial o a nivel regional muy alto con costes operativos muy altos. Entonces, le toca reinventarse mucho en la componente digital. ¿Aprecia la componente digital el que compra lujo? Pues en menor medida, porque la experiencia realmente suele estar más pegada al punto de venta y al producto tangible, ¿no? En el caso del banco, el producto tangible es que ni llegas a verlo, el dinero pasa por tu cuenta corriente, pero no llegas ni a tocarlo, ¿no? En el caso de productos de consumo. Y en el caso de la moda rápida es un modelo completamente distinto. Entonces yo diría que es que ya desde la concepción es un modelo más resistente a este tipo de debates. Vamos a hablar ahora de los supermercados, que desde luego en este momento también están viéndose afectados por esta crisis que estamos viviendo todos, en varios sentidos. A ver, los supermercados realmente llevan vendiendo online muchísimo tiempo, Sí. son quizá de los primeros, pero se están viendo desbordados, no pueden dar abasto y al final lo que estamos viendo es que esta crisis también, pues bueno, ha puesto en tela de juicio esa digitalización de los procesos y esa digitalización del modelo de negocio. Pues esto está trayendo dos consecuencias rápidas. Está separando, como bien dices, el grano de la paja en qué negocio de supermarket o CPG, Consumer Package Product, estaba preparado del que no. Y aquí estamos viendo cosas inauditas hasta ahora. Y pongo ejemplos. Estamos viendo a grandes operadores y bueno, todo esto viene de que casi todos los gobiernos han declarado, digamos, las tiendas de supermercados como producto de primera necesidad, que es lo poco que está abierto y a lo que se nos deja ir haciendo y teniendo las medidas de seguridad pertinentes. Con lo cual, el que más o el que menos está subiendo las ventas entre un 20 y un 30%, con un sobreesfuerzo del personal alrededor de ese 20, 25 o 30%. Ujú. ¿Qué ocurre? Que claramente en las primeras semanas hemos visto quién gestionaba la logística de forma eficiente y quién no. Quién seguía teniendo productos, sobre todo cuando hablamos de producto perecedero, en los estantes y quién no. Y eso ya empieza a separar un poco quién tiene un mejor modelo operativo simplemente, no ya tecnológico, sino operativo. Después estamos viendo que había algunos, como tú dices, que ya estaban preparados para el reparto o para vender online y llevarte a casa, y en ese caso son los que menos han sufrido y más rápido se han adaptado a este cambio. Y hay grandes jugadores. Otros, sin embargo, que lo que han hecho es cerrar alianzas. Estamos viendo algunas alianzas en Europa de empresas de riders que están cerrando alianzas con supermercados porque el supermercado no tenía la componente de entrega en casa, ha montado una página web, web rápida, pero no tiene la logística. Bueno, pues me alío con una empresa de riders que sea capaz de coger el producto de mi supermercado y llevarlo directamente al hogar. Entonces, este tipo de alianzas o de sinergias no hubieran surgido si no es por este entorno que tenemos ahora mismo. Y luego estamos viendo los mejores de la clase. Los que tenían preparado toda la componente logística, los que tenían los procesos perfectamente, pues todo el proceso de supply, todo el proceso de compras, aprovisionamiento, reestructuración, etcétera, perfectamente sobre tecnología, y que lo único que han tenido que hacer es hacer más acopio de esa tecnología para dar soporte a esos procesos de negocio. En muchos casos era tecnología de movilidad, con lo cual al ser tecnología electrónica de consumo, pues es relativamente fácil aprovisionarse de ella. Entonces ya ahí vamos viendo que va abriendo ciertas brechas. ¿Quién lo está pasando mal en este entorno? Lo está pasando mal el supermercado tipo medio, tipo pequeño. Y sobre todo el de conveniencia que no está bajo una marca o una cadena que tiene esa logística robusta y esos procesos, digamos, que no dependen de que tú seas un minorista de verdad, un retailer pequeño, sino que te aprovechas de toda esa infraestructura de logística, tecnología, de una marca de tipo medio y grande. Entonces,
Ahí va a haber una brecha, seguramente, porque incluso los grandes que no tienen infraestructura, como vemos, son capaces de llegar a acuerdos, pero de una forma o de otra ese es el sector que va a prosperar en el entorno en el que estamos. Pero el producto primario, la comida, la alimentación, la tendremos que seguir comprando. Bueno, lo que estamos viendo aquí nuevamente es como, bueno, y esto lo hemos debatido muchísimas veces, el concepto de ecosistema está más a la orden del día que nunca. Sí. Y desde luego, pues el retail tiene que transformarse y tiene que transformarse creando ecosistemas. Y por otro lado, y aprendiendo de la moda, el branding, pues yo creo que está más a la orden del día que nunca. Al final lo que estamos viendo es que la necesidad de generar el engagement con el consumidor, de tener ese sentido de pertenencia hoy día tiene que trascender al ladrillo. Y es importante que las marcas tomen conciencia. No sé cómo lo estás viviendo, porque pues realmente, por un lado como experto y por otro lado, trabajando también en tu sector y en tu entorno, pero ¿cómo están viviendo todas esas marcas al final con las que tienes contacto ese momento de transformar el modelo de negocio y, desde luego, incorporar esa visión y esa aproximación de ecosistema empresarial? Pues hay muchas con mucha preocupación porque puedes tener las ganas de hacer las cosas, pero si no tenías el presupuesto, no tienes la organización montada o te ha pillado en plena expansión, pues es muy complicado. Los grandes operadores, por ejemplo, aquí en España sí que han sido rápidos, o bien vía ecosistema o bien su propia capacidad en dar respuesta a esto. Los operadores de tipo medio lo están pasando relativamente peor porque ven que efectivamente al final en esta situación el consumidor se vuelve, digamos, empezamos a ver a la marca de tipo medio como si fuera un supermercado de conveniencia. Entonces, ¿por qué? Porque lo que queremos en esta situación es cuanto menos expuestos estemos en la calle, mejor salir, hacer la cesta de la compra y volver. Entonces, quiero ir a un sitio donde me surtan de todo. Y para que ese sitio me surta de todo, pues tiene una situación como la que tenemos ahora, tiene que tener una logística perfectamente engrasada. Con lo cual, ahí ya no voy a la tienda de conveniencia de mi barrio porque le van a faltar cosas, voy a la marca de tipo nacional que hay en mi barrio, que es un supermercado que tiene de todo. Entonces, eso ya va generando un cambio en el hábito del consumidor y hace que estas marcas, pues a su vez, necesiten tecnología para dar respuesta a esta situación de negocio. Mucha de esa tecnología la pueden encontrar en el mercado porque casi todos los fabricantes de tecnología siguen estando operativos. El problema es cómo la pones en marcha. Porque a su vez, si tú estás dimensionado para atender un 25% de tus ventas a través de un canal online y de repente eso supone el 40%, no es ya un tema tecnológico, es un tema de tus centros de logística, de distribución. Es decir, yo diría que esto es un poco volver a los fundamentos del CPG, del supermarket, del grocery de toda la vida. Es decir, cómo hago que los estantes estén llenos, cómo tengo una red de proveedores que me permita, cuando uno me falla, tener el surtido adecuado. Todos los conceptos básicos de supermercado, digamos, que podríamos haber aprendido en los años 60, pues probablemente estemos desempolvando esos conceptos ahora y apretando las tuercas internamente. Que luego la tecnología nos permite tener un control a tiempo real de cómo va el surtido, de cómo van los SKUs, etcétera, y a tiempo real de cómo van las cosas, no es más que automatizar, ahí hay otra ventaja que nos hace ser mucho más eficientes en este proceso. Pero lo básico es que se está ya rompiendo, digamos, la línea de competencia entre los que tenían perfectamente a sus proveedores con sistemas, por ejemplo, tecnológicos que hablasen entre sí y los que, pues por tamaño o lo que fuera, ni siquiera estaban pensando en esas cosas. Es decir, la brecha, si ahora es grande, acabará siendo más grande. Mariano, al final yo siempre digo que tiempo de crisis, tiempo de oportunidades, y desde luego pues está claro que esta crisis pues bueno, pues se ha puesto el mundo patas arriba, pero también estamos viendo la oportunidad de pues transformar las empresas, como decíamos, este momento ha impulsado esa transformación para que sea más rápida, y al final no tenemos que obviar que pues la mayor parte del tejido empresarial de un país es la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo vislumbras las oportunidades para esas pequeñas y medianas empresas y todos esos pequeños y medianos retailers, ¿no?, en este momento de incertidumbre, que desde luego, pues evidentemente estamos viendo que son las más vulnerables, pero a la vez también tienen la capacidad de moverse y de responder más rápido a este entorno cambiante? Bueno, yo creo que aquí el que tenga un negocio de retail pequeño, si está súper especializado
y muy verticalizado y es algo muy específico, tiene una oportunidad, como dices. Porque sí es verdad que esta brecha se va a generar con los grandes operadores, con los de tipo medio, etcétera, pero con los que estén compitiendo, digamos, en la misma gama de productos. Pues, oye, si tengo una panadería de barrio, probablemente lo pase muy mal porque el supermercado de marca nacional tiene ya dentro una panadería y el cliente va ahí y se aprovisiona de todo. Ahora, estamos viendo soluciones de tipo pues, asistencial, que se van ajustando, por ejemplo, mucho más a las necesidades que estamos viendo. Están apareciendo este tipo de soluciones también. Empresas que empiezan a dar servicio de, por ejemplo, delivery o ir a hacer la compra por ti. La gente, como tú dices, pues tiene una imaginación tremenda y enseguida reacciona de forma muy rápido. Y ahí lo que ocurre es que la componente digital lo que te permite es con muy poquita infraestructura empezar a operar. Entonces, si yo, por ejemplo, detecto que hay una zona en la ciudad donde vivo donde hay una densidad de gente mayor muy alta y es mejor que nos hagan de casa, y de una forma muy sencilla soy capaz de conectar con ellos y hacer la lista de la compra y llevárselo a casa, es un ejemplo real que estamos viendo, por ejemplo, aquí en Madrid, con muy poquita infraestructura y con muy poquita inversión inicial puedo montar este servicio. No deja de ser un servicio de delivery, no vas a necesitar una entrega como si fuera una entrega de una pizzería, por ejemplo, que te estén esperando para comer, porque lo que se valora es realmente el servicio en general. Ni siquiera hay un tiempo de delivery tan ajustado como un servicio de rider, por ejemplo. Entonces hay gente que de verdad le está dando mucho a la cabeza y con muy poquita inversión es capaz de tener estos servicios. Lo que al producto se refiere, evidentemente empiezan a aparecer productos nuevos incluso en la banca. En principio empezamos a dejar que las empresas pues pongan sus pagos, después puede haber créditos, pero se empieza a hablar de cierto tipo de líneas de crédito que favorezcan que el retail de tipo medio o el ciudadano de a pie pueda subsistir en esta época de crisis. Es decir, también habrá que crear un producto específico para esta situación. No olvidemos que cuando hablamos de marketing mix, que es un concepto tradicional de los años 60, de McCarthy, si no mal recuerdo, ahí hablaba de varias cosas y una era producto y otra era localización. La localización se nos ha volado por los aires en muchos de los casos, pero seguimos teniendo otro que es producto. Otro, efectivamente, que es localización, pero producto sigue estando ahí y lo que no podemos pensar es que vamos a dar respuesta con el mismo catálogo que teníamos antes. Habrá que evolucionar un poco. Y aquí el secreto está probablemente en vender cosas muy parecidas a los que teníamos, pero empaquetándolas con algún servicio que haga que la gente pueda acceder a ello utilizando esa componente digital. El ejemplo que decíamos antes, yo sigo dando préstamos, pero ¿cómo ahora para que, envolviendo eso con la componente digital, alguien pueda acceder al préstamo a través de su smartphone, por ejemplo? O imaginemos toda la parte, todas las clínicas dentales, que hay muchísimo negocio retail de esto ahora mismo en España, hay muchísimas marcas con 100, 200, 300 clínicas asociadas entre sí. ¿Qué va a pasar con este negocio en ese sentido? Pues algunas de estas clínicas empiezan a dar ya un servicio personalizado en tu casa para temas de urgencia y se han dotado de cierta capacidad tecnológica para eso. Es decir, la gente le está dando duro a la cabeza para ver cómo salimos de esto. Lo que está claro es que después de esto, además, todos vamos a ser más digitales, porque estamos viendo que, bueno, que al final muchas cosas a las que quizás éramos bastante reticentes hacer de forma digital, estamos haciendo ahora de forma digital, pues bueno, por fuerza. Y bueno, el mundo digital tampoco está tan mal, ¿no? Nos estamos dando cuenta y esto va a cambiar muchísimo las pautas de consumo. Estoy viendo el chat y hay preguntas y desde luego me gustaría abrir el turno de pregunta. Veo por ahí una persona, Adrián, que me dice que desde el área de diseño, ¿cómo creen que podemos apoyar a las empresas pequeñas que probablemente ahorita no tienen para invertir en pagar una página web y vender online? Pues hombre, yo creo que ahí la estandarización lo es todo. Es decir, lo que si antes hacíamos portales online o páginas web a medida, y eso tiene un coste, evidentemente a lo mejor ese producto tiene poca cabida ahora mismo y podemos ayudar poco al cliente con ese producto. Probablemente tengamos que bajar un poco las expectativas y aplicar ese concepto de lo excelente es enemigo de lo bueno, posicionar un producto que permita simplemente, oye, hacer la transacción con nuestros clientes, ofrecer ese producto a la pequeña y mediana empresa, no tan exótico como probablemente o un producto que recoja todas nuestras capacidades tecnológicas como empresa de diseño, pero sí algo solvente que permita a nuestro cliente hacer negocio.
Y cuando nuestro cliente empieza a hacer negocio, pues tener la posibilidad de ofrecerle un roadmap de, oye, según vayas teniendo ingresos, pues tu portal también puede ir evolucionando con el tiempo. Pero habrá que ir sacando unos productos entrantes que probablemente ahora no tenemos, que permitan que esos clientes que ahora están peor económicamente, pues puedan también entrar y hacer operaciones con nosotros, ¿no? Es decir, hay que darle una vuelta a la oferta digital que tienes para tus clientes. Yo no sé me habla del sector del diseño, yo no sé si lo que hace es solo diseño web, branding, etcétera, pero lo que está claro, y antes estabas mencionando, dices, bueno, pues si tengo una panadería pequeña, tengo que al final competir con el supermercado, la gente va al supermercado, compra el producto. Yo creo que, bueno, pues para esas panaderías pequeñas, pues también está la posibilidad, ¿no?, de incrementar por un lado, experiencia y diseño, ¿no? Y muchas de ellas lo están haciendo, y en Ciudad de México lo están haciendo, para ofrecer un producto premium, ¿no? Y esas al final, pues también tienen una posibilidad de crecer en este momento. Por aquí hay una pregunta de una persona que pone que si es prudente pensar que las semanas de la moda van a tener un cambio aún más fuerte en los últimos años hacia las plataformas digitales. Bueno, yo en esto puedo decir que la Semana de la Moda de París y la Semana de la Alta Costura de este año ya están canceladas, desde luego. La moda tiene necesidad de enseñar sus colecciones y aquí hay dos factores, y yo no sé, Mariano, cómo lo ves, pero por un lado, el mundo cada día está más volcado porque no nos queda más remedio. Quiero decir, hablar hoy día de sostenibilidad, bueno, pues es que es una necesidad, ¿no? Hacia la sostenibilidad, y las empresas de moda pues son pues quizá de las menos sostenibles que hay en el mundo. Entonces estamos viendo como el modelo de negocio de la moda también va a tener que cambiar en los próximos años, y por otro lado, pues estamos viendo cómo en el negocio de la moda hay dos componentes. Uno, pues cómo haces que sea sustentable una industria que te está forzando de cierta forma a comprar productos que no necesitas temporada tras temporada, y por otro lado, bueno, estas grandes empresas, la inversión que tienen que hacer en comunicación para mantener las semanas de la moda, ¿no? Estamos viendo que muchas de ellas están intentando digitalizar los desfiles, están intentando ofrecer, pero por otro lado, el propio modelo de negocio de la moda va a tener que cambiar en los próximos años, está claro, y muchas hablaban de el volver otra vez a pues empezar a producir sobre demanda, pues como se hacía no hace muchos años, con el haute couture, o con ese prêt-à-porter de semi a medida, ¿no? Te creo el patrón, dejo las cosas semi hechas y por encargo voy pidiendo. No sé tú cómo lo vislumbras para los próximos años, Pues Mariano. has dado ahí en un tema que yo creo bastante interesante y que poca gente se suele dar cuenta de ello. Y es que cuando ya veníamos en el mundo de la moda con un cambio en el sesgo del consumidor, preocupado de no ya tanto de qué material estaba hecho el producto, sino incluso cómo se producía. Y empezábamos a ver que algunos clientes empezaban a no entender esto de comprar camisas a 25 euros 100% algodón, cuando el algodón es un material 100% reciclable y que ese algodón que yo estaba comprando no era reciclable, ¿no? Entonces empezamos a ver ese cambio de tendencia, como tú dices, en que el consumidor empezaba a apreciar el cómo se construye la moda, ¿no? O qué materiales tiene y qué sostenibilidad tiene. Y no era una industria especialmente sostenible, como sabes. Pero cuando vienen épocas de constricción económica, ese sesgo de sostenibilidad suele acentuarse en el consumo. Es decir, si ya veníamos con cierta tendencia, no es raro pensar que el consumidor va a tener todavía mucha más sensibilidad a eso a la salida de este proceso. Con lo cual, si ya algunas industrias textiles no eran capaces de decirnos que producían algodón, por decir un material fácilmente reciclable, que todo su algodón venía, por ejemplo, 100% reciclable, un porcentaje alto, o que el balance de su huella de carbono era cero, tal, etcétera, pues van a tener que repensarse mucho qué hacer. Y eso, una vez más, va a ser retocar la oferta que tienen, de dedicarse a hacer ciertas cosas de una manera distinta. O bien, como tú dices, con cierto ajuste que también me minoraría las devoluciones, o pensando en un uso de los materiales de una forma mucho más racional. Pero que el consumidor va a ser más sensible al tema de la sostenibilidad en una época de carestía o crisis económica, eso digamos que es una de las lecciones aprendidas de las últimas 7 crisis. Me preguntan por aquí que el cambio en las fábricas, por ejemplo, en el VMH, que ahora están produciendo productos como gel antibacterias, si es un testigo de la adaptabilidad del mundo del lujo a una situación como la actual.
Bueno, yo en esto te paso la palabra también a ti, pero por un lado digo bueno, que hacer el producto como geles antibacterianos, bueno, pues es que parte de los, digamos, de los ingredientes que utilizan para hacer los perfumes, pues son alcohol y que tienen la capacidad de hacerlas rápido. Más que adaptabilidad, pues sí, evidentemente Sí, pueden adaptarse porque tampoco se trata de hacer piruletas, es decir, bueno, pues al final están haciendo algo con la materia prima que ellos utilizan en el día a día. sí, yo creo que es arrimar el hombro. Pero Muchas de las fábricas que hay que pueden hacer o mascarillas o geles o cualquier cosa, eh, han sido o se han hecho eco de la necesidad y carestía que hay de ese producto en el mercado, entonces han dado un paso adelante y han dicho, oye, pues yo me pongo a producir esto. Pero es un tema coyuntural. Evidentemente esto cuando ya pasemos esta ola, pues dejarán de hacer ese producto que está orientado a arrimar el hombro, nunca mejor dicho en esta situación, pero es algo coyuntural. No vamos a acabar teniendo en 2 años geles limpiadores dentro del portfolio de LVHM, pero sí muy probablemente, lo estamos viendo con algunas marcas de lujo en Europa, pues se han puesto a fabricar mascarillas. Oye, tienes el material, tienes bueno, lo está haciendo hasta las Zara, o sea máquinas, que claro, tienes las máquinas, ves que en tu país hay o en tu región hay una carestía del producto, pues arrimas el hombro. ¿No? Total, estás cerrado, tienes a la gente que le estás pagando, pero no puedes vender lo que hacen, pues oye, tienes todos los ingredientes para arrimar el hombro. bueno, por aquí tengo a Enia que nos pregunta que como emprendedora de handmade fashion, ¿qué medidas digitales podría aplicar para seguir promoviendo mi pequeña empresa? Bueno, pues entiendo que Enia además en este momento no sé si tiene tiendas, si no tiene tiendas, si está abriendo, pero bueno, pues los pequeños, los emprendedores al final y las pequeñas tiendas pues lo están sufriendo y desde luego está claro que las redes sociales en los últimos años son un elemento eh, de promoción fantástica que están utilizando tanto pequeñas y medianas empresas. Pero bueno, lo que hay que tener claro es que en este momento ya no solo se trata de comunicar online y de utilizar medidas digitales aplicadas a la comunicación online, sino de darle una vuelta al modelo de negocio entero, desde distribución, desde bueno, pues a tener en cuenta pues dónde están sufriendo los grandes retailers y las grandes marcas como comentaba bien Mariano antes, bueno, pues en las devoluciones, yo hablaba también con una emprendedora de España, bastante conocida, me decía, bueno, pues es que a mí pues donde se me vaya el dinero, pues como decía Mariano, pues es concretamente las devoluciones, ¿no? Entonces, ¿cómo solventamos eso? Y yo creo que aquí, cuando eres una pequeña empresa, pues tienes capacidad también de aguzar el ingenio y pues recomponer un poco el modelo de negocio. Y yo, desde luego, creo que el hecho a medida y el utilizar algoritmos para, de cierta forma, que el consumidor pueda pues encontrar una talla adecuada, etcétera, pues es a día de hoy una posibilidad fantástica que está permitiendo que muchos modelos de negocio estén creciendo. Yo no sé cómo lo ves tú, Mariano. Igual, o sea, estoy de acuerdo contigo. Si eres un retail pequeño de cosas hechas a mano, si hablas de moda, la personalización se concreta en el hecho a medida o el ajustarte los últimos pasos, ¿no? Que eso además permite digitalmente incluso la contratación online del producto, etcétera, y en cuanto el producto está ajustado con el cliente es muy inmediato porque sabes que te queda bien, no lo vas a devolver, etcétera. O sea, la personalización o llámalo hecho a medida, pero la personalización, el ajustarte mucho a lo que el cliente quiere para que no te pueda comparar con un producto sustitutivo, para que no vaya a una de las grandes marcas, la personalización. Al final, si nos fijamos, el lujo no deja de ser una industria vertical, pero la moda rápida también es una industria vertical. La falda de Zara de 6 botones la vende Zara, no la vende en otro sitio. El bolso insigne de una marca de lujo se vende en esa marca de lujo, no se suele vender en unos grandes almacenes, a no ser que sea un shopping shop, por ejemplo, ¿no? Pero la personalización, yo diría, que tengas un producto que sepa el cliente no ya que está hecho a mano, sino que incluso que es único. Esa personalización te puede hacer diferenciarte del lujo, que algunas veces no se personaliza. Tengo por aquí a Anaceli que me dice que bueno que desde Ciudad de México trabaja en un retailer a nivel nacional y que su gran reto va a ser desde luego llevar a cabo planes de acción en la ropa que por temporalidad quedará detenida en las tiendas y cuando abran las puertas pues quizá no tenga una gran salida porque en ese momento no sea necesario y claro pues el volumen de mercancía es enorme. Esto desde luego es el reto tuyo y de pues casi todos los retailers que tienen ya Sí. la colección hecha y la historia es cómo le van a dar salida, ¿no? Y esto pues
vais a tener que aguzar el ingenio y ver cómo lo hacéis, porque la verdad, yo no sé en México, pero en Europa, y te puedo hablar por España, y no estoy ahora mismo en España, pero bueno, que desde luego la apertura de las tiendas yo no la vislumbro hasta por lo menos final de mes, principio de mayo, y en México pues todavía no habéis ni siquiera empezado un momento álgido de la crisis. Pero bueno, después por aquí tengo una chica, Mariano, que pregunta, dice, emprendí una tienda de ropa de segunda mano online y las entregas normalmente eran personales y ahora no quiero exponerme ni a las clientas tampoco, pero tampoco quisiera dejar de vender. ¿Es mejor parar? Claro. Bueno, o buscarte un socio, como hemos visto aquí en nuestra región, que se encargue del delivery. Es decir, hay empresas que ahora mismo el problema que tienen es el complementario al tuyo. Hay empresas de paquetería muy pequeñas que se dedicaban a mover producto pequeño del punto A al punto B. Como se les ha parado el negocio, tienen toda la infraestructura, pero no tienen clientes. Con lo cual no van a ver con muy buenos ojos, por decirlo de alguna manera, empresas como la tuya que precisamente tiene justo lo complementario. Quiere llevar cosas del punto A al punto B y tiene el producto. Entonces yo lo que buscaría es algún socio de este tipo en el que poder pactar un tipo de acuerdo en base a que realizar las entregas. Porque estas empresas de entrega tienen los medios y la forma y, oye, saben hacer las entregas con seguridad. Pues aquí, por ejemplo, pues te llaman a la puerta, te dejan el sistema para que firmes en los pies de tu puerta con el producto, firmas, metes el producto, luego él recoge el tablet donde has firmado, etcétera. Es decir, tienen los protocolos en marcha para poder hacer eso. Entonces, yo buscaría un socio en ese sentido que se encargase del delivery. Perfecto. Por aquí tenemos otra chica que dice que, bueno, que cómo afectará la situación actual al desarrollo y la investigación de procesos y productos sostenibles. ¿Creen que el enfoque del modelo de producción de las empresas cambie de rumbo? Hombre, pues yo creo que sin lugar a dudas. Y además, bueno, pues otra cosa de la que no hemos hablado, Mariana, y no sé cómo lo ves, es la impresión digital. Pues bueno, estamos viendo noticias todo el rato de lo relevante que están La siendo las impresión de impresoras digitales. las impresoras 3D, Sí, sí, digitales, perdón, 3D, sí, yo he dicho digital, sí, las sí, impresoras bueno, la 3D, impresión en 3D, sí, sí. Eh, Era la quizá impresión. una industria que no, o un tipo de tecnología que no le prestábamos mucha atención porque parecía todavía pues más pegada al consumo, de no un uso industrial tan potente, pero bueno, la hemos puesto a prueba en esta situación y está dando la talla, ¿no? Y la gente está asociando en las redes sociales para sacar producto adelante. Sí que es cierto que yo estoy contigo, va a haber, volviendo a la pregunta que hacía, que se hacía, sí que va a haber una sensibilización y va a haber un cambio en modelo productivo, claramente. Pero, pero por una necesidad, es decir, porque el cliente probablemente va a ver con más cautela dónde gasta el dinero, va a tener menos dinero, vamos a tener menos consumidores. Entonces, si estamos viendo ciertos productos o gama de productos más de tipo medio, tipo caro, etcétera, es que vamos a tener que repensarnos toda la oferta. No podemos ir con una oferta. Íbamos economías que iban creciendo en Europa prácticamente todos los años. Ya de repente esto viene para abajo, con lo cual el producto hay que ajustarlo sí o sí y la concepción del mismo también. Dice, esta crisis puede representar un repunte en las tendencias minimalistas, donde el consumidor valore más la calidad que la cantidad. Bueno, esto ya lo estamos viendo, quiero decir, el minimalismo ya, pues en el ámbito de la moda, pues lleva unas temporadas imponiéndose, la ropa básica, los básicos, y de hecho yo pues sí quiero hacer el apunte de México. En México hay grandes emprendedores y diseñadores que están haciendo ropa de muy buena calidad, cada día más ropa además están sumando a la tendencia unisex y básicos. Si os puedo poner el caso de Mesón Manila, el caso de Casa Caballería, el caso de Ocelote y de muchísimas marcas en México que ya están sumándose a esa tendencia, y esto en el mundo de la moda es una tendencia que se está incrementando, se ha estado incrementando en los últimos años, pero no solo en el mundo de la moda, también en el interiorismo. Si os fijáis, el interiorismo en los últimos años también pues ha visto cómo se está dando una gran pausa en todas las tendencias que había maximalistas para volver nuevamente al minimalismo, a un estilo wabi sabi, a los colores neutros y nuevamente
un guiño otra vez a por todos los productos naturales y de buena calidad que perduran a lo largo de los años. ¿Cuál es, en su opinión, el panorama económico para la moda? Bueno, pues yo creo que esto lo hemos comentado de alguna forma y hemos segmentado además entre moda y por otro lado el segmento de lujo. Yo creo que fue casi que de lo primero que abordamos por aquí. Vamos a terminar luego la ronda de preguntas. Mariano, yo no sé si ves alguna por aquí que quieras abordar, si estás viendo el chat ahora mismo. No tengo acceso. A ver al chat. A ver, sí, por aquí lo tengo. Dice, ¿qué repercusión tendrá esta crisis sobre el modelo fast fashion? ¿Cree que habrá un decaimiento de debido a que la gente pensará más sus compras? No, el fast fashion se adapta, vamos. Ten en cuenta que el fast fashion el fast fashion de verdad tiene una capacidad de hacer o de leer el mercado con mucha rapidez. Y luego, cuando hablamos de fast fashion, de los grandes jugadores, estos tienen un stock muy controlado. Pues sí, se van a quedar con un estocaje colgado probablemente por la situación que hay, pero hacen tiradas muy cortas. Casi todo el fast fashion lleva jugando al concepto de carestía de producto los últimos 5 o 10 años. Ya antes teníamos 4 colecciones por año, luego hay microtemporadas, ahora hay casi una tirada por semana en algunas marcas. Entonces, yo creo que se adaptará muy rápido. Lo que va a hacer es cambiar el tipo de producto. Oye, si antes tenía faldas a 25, a $50, a 25 y a 200, pues a lo mejor la de 200 la dejo de fabricar y me voy más, pero el fast fashion sobrevivirá. Vamos, es claramente yo creo un jugador que se va a adaptar rapidísimo a esto. Por aquí dicen, desde el punto de vista del consumidor, ¿cómo se puede educar para la compra de ropa online? Bueno, yo creo que para la compra de todo online estamos educando, pues la gente se está educando por necesidad y a marcha forzada, sobre todo en estos días, pero pues el problema es lo que estábamos hablando, ¿no? Pues la compra de ropa online y más bien la venta de ropa online al final en este momento, pues bueno, pues está sufriendo también muchísimo pues por las devoluciones, etcétera. Entonces aquí la idea es encontrar un modelo que realmente sea sostenible a lo largo de los años, claro. Bueno, aquí hay un dato curioso, es que habíamos empezado a utilizar plataformas de ropa de segunda mano en casi todas las regiones y casi todas las marcas, por ejemplo, de moda con las que yo tengo relación, habían empezado a ver ese mercado como una oportunidad. Y si eres una marca de moda y en una plataforma en el sur de Europa ves que hay 1.200.000 prendas de tu marca, pues empiezas a pensar que en vez de que haga negocio un tercero, lo tienes que hacer tú. Yo creo que por ahí puede venir algún tema innovador que nos puede sorprender a alguna compañía de estas haciéndose eco, porque eso además recoge muy bien este sesgo del consumidor de sostenibilidad. Si yo pudiera coger las prendas que tengo de esta marca y depositarlas de alguna manera, tener algún descuento, etcétera, o generar un cierto tipo de e-commerce de segunda mano, yo creo que alguna marca nos sorprenderá con alguna iniciativa por ahí. Perfecto. Bueno, pues chicos, yo creo que eso es todo por hoy. Es un placer el haber pasado pues esta hora con todos ustedes. Bueno, a ver, tenemos una por aquí, rápido. Mariano, y esta yo creo que es muy para ti. Yo me dedico al desarrollo de aplicaciones, estoy desarrollando una relacionada con el mundo de la moda, compras en línea de tiendas externas referidas y matching de outfit. ¿Sería buen momento para sacarla durante esto o debería esperar a que pase toda la situación? Hombre, outfits ahora estaba leyendo hace una semana un informe de Target que decía que lo que estaba vendiendo más online era ropa de cintura para arriba, porque como todos estamos haciendo conference, probablemente estemos en vaqueros, pero bien vestidos de cintura para arriba, ¿no? Entonces el tema del outfit ahora mismo no creo que sea buen momento. Ahora, si ajustas un poco y le pones cierto sesgo de econometría a esa aplicación de recomendaciones con cierta tendencia o el sesgo que hemos dicho de cómo se produce o un sesgo de que te sale más rentable comprar en outfits alternativos, etcétera, pues puede estar muy bien, ¿por qué no? Pero justo ahora que estamos todos en casa, pues no veo que sea un buen momento. Bueno, pues eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias,
Mariano, por habernos acompañado. Un Muchísimas placer. gracias a todos ustedes. Y bueno, pues desde Atelier El, seguimos en este momento con homeschooling y ofreciéndoos pues más talleres, más conferencias y intercambio de ideas como este durante las próximas semanas. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.